Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché este versículo siendo joven, sentada en una banca de madera, con el sol de la tarde colándose entre las ventanas de la vieja iglesia. En ese momento, era solo una frase más entre tantas palabras que escuchábamos cada domingo, pero la viga, con sus vueltas y silencios, se encargó de darle significado en carne propia. Mauro, el hombre del que te hablé antes, no acostumbraba a mencionar a su padre. Era como si esa palabra, papá, estuviera reservada para épocas que ya no regresan. Y no era por falta de amor, muchas veces es el dolor el que pone esas distancias silenciosas entre quienes más nos marcan. Pero una noche, tras una discusión con su hijo menor, Mauro empezó a recordar gestos, frases y ausencias de su padre, como si la memoria le pidiera cuentas de un legado que él no había pedido, pero que llevaba sobre los hombros. Esa situación lo hizo preguntarse si era posible sanar algo sin la presencia física del otro. ¿Se puede reconciliar con alguien que no está? ¿O con quien nunca se habló de lo importante? La respuesta no vino en forma de fórmula, sino de historia. Porque todos en algún momento somos hijos. Todos llevamos adentro el eco de las palabras que no se dijeron y los abrazos que nunca se dieron. Así como Mauro, muchos hombres llevan dentro una lucha silente. Sé de otros que, tras años de intentar ser padres mejores, terminan sintiendo el temor de repetir la historia. ¿Y si caigo en los mismos errores? ¿Si mi hijo algún día carga con mi imagen como una herida? Me han preguntado más veces de las que quisiera admitir. En la intimidad esas preguntas pesan. Pero la Biblia y la experiencia nos enseñan que la reconciliación no siempre depende de un encuentro cara a cara. A veces ocurre en los pasillos del corazón, cuando permitimos que Dios ilumine esos recuerdos. Imagino entonces la historia de José, el hijo favorito de Jacob. No fue fácil para él sufrir la traición de sus hermanos, perder a su padre por años y aún así mantenerse fiel a su propósito. La herida estaba ahí, latente, pero algo sucedió durante su tiempo en tierra extranjera. José aprendió a mirar a su padre con compasión, a entender que Jacob también había tenido miedos, que no era perfecto. Cuando al fin se reencontraron, José no necesitó reclamar. Lloró, abrazó y permitió que el amor restaurara lo que el orgullo y el tiempo habían intentado romper. Y es que honrar a nuestros padres no significa justificar lo injustificable, sino aprender a liberar el corazón de los nudos del rencor. Significa comprender que la paternidad humana está tejida de límites, de historias incompletas y de sueños truncos. Nuestro verdadero acto de amor consiste en dejar ir lo que nos detiene, perdonar lo que entendemos y lo que nunca comprenderemos. En ese proceso ocurre la reconciliación. Nos permitimos ser hijos de verdad, aceptando que la herida no define nuestro futuro. He conocido a hombres que, al rezar una sencilla oración, han encontrado paz después de décadas. Otros, escribiendo una carta que nunca enviaron, han logrado soltar palabras que ardían en el pecho. Algunos, mirando a sus hijos dormir, han sentido que la historia finalmente puede cambiarse. No hay método único. Cada reconciliación es un misterio entre el alma y Dios. Pero lo cierto es que cuando esa sanación ocurre, uno se siente liviano, libre para amar, para criar, para ser padre desde el amor y no desde la herida. Si estás oyendo estas palabras y reconoces que en tu corazón habita aún la sombra de tu padre, te digo lo que diría una madre de iglesia: no te desesperes. La sanación es posible. No necesitas títulos ni rituales complejos. Basta con mirar hacia adentro, soltar el juicio y pedirle a Dios un corazón nuevo. Quizá nunca llegues a hablar esa conversación pendiente. Quizá tu padre ya no está, pero puedes reconciliarte con su imagen y con tu rol de hijo, aceptar lo que fue y lo que no fue.
comprender que la vida sigue y que tú tienes el poder de sembrar una historia distinta. A veces, en la oración silenciosa, entregando a Dios nuestra herida, ocurre el milagro. Nos convertimos de hijos heridos en padres capaces de amar. Y ese mi hermano, mi hijo, mi amigo, es el verdadero fruto del mandamiento, la oportunidad de que te vaya bien y que tus días sean largos y llenos de paz. De pequeño, a veces uno sueña que su papá es un superhéroe. Con los años, esa imagen cambia. Empiezas a notar sus silencios, sus ausencias, los momentos en que quizá le faltó la palabra justa o el abrazo necesario. Nadie te prepara para esa transición. Y al crecer, especialmente si has sido un hombre de pocas palabras o llevas la herida bien guardada, una parte de ti tiene miedo de repetir la historia, miedo de que tus hijos algún día recuerden tus errores y no tus abrazos. Mauro, al igual que tantos otros hombres, creía que superar la historia con su padre era simplemente dejarla atrás, ocultarla bajo la rutina. Pero el corazón, ese sí que es insistente, te recuerda, te pide cuentas cuando menos lo esperas. Al ver a sus propios hijos jugando en el parque, la imagen le regresaba con fuerza, no por nostalgia, sino porque comprendió cuán valiosa y a veces cuánto duele la relación entre padre e hijo. Es curioso, porque a veces la vida nos pone a prueba usando a aquellos que más amamos, como si el ciclo quisiera romperse en nuestras manos. Y es ahí donde empieza el camino de sanación, no con grandes discursos, sino con pequeños actos. Mirar una foto antigua, contar una anécdota que antes dolía, atreverse a nombrar lo que estuvo callado por demasiado tiempo. A lo largo de los años, he visto que el perdón no necesariamente se siente como una ráfaga de paz grandiosa. A veces es apenas un suspiro ligero, una frase dicha en voz baja. Tal vez él también hizo lo mejor que pudo. Otras veces nace al mirar hacia arriba y soltar un «Señor, ayúdame a perdonar». En ese suspiro humilde está el principio de algo grande. Mauro, una noche, a falta de valentía para ir a la tumba de su padre, encendió una vela y en la intimidad de su casa habló todo lo que nunca pudo decir. Lloró, rió, pidió perdón y también perdonó. No hubo testigos, solo Dios, y al terminar percibió algo simple y poderoso, un alivio que no venía de afuera, una ligereza que solo brota cuando uno decide dejar de pelear con el pasado. ¿Y ahora qué hago?, me preguntó tiempo después. Esa es una gran pregunta, porque uno no vive solo para recuperar lo perdido, sino para construir hacia adelante. El paso siguiente para quienes encuentran algo de paz en ese proceso es mirar a sus hijos, sobrinos, ahijados o jóvenes de la comunidad con ojos nuevos. Ahora pueden dar, desde la herida curada, lo que antes pidieron y no recibieron. A veces es una palabra de afirmación, un «te quiero» sencillo, o simplemente estar disponible sin juzgar demasiado. José, el personaje bíblico, tras reconciliarse con su padre y hermanos, no volvió a ser el mismo. Pudo abrazar su papel de padre de una generación, protector no por deber, sino por amor. Ese cambio solo es posible en quienes cierran ciclos, no olvidando, sino integrando la herida y permitiendo que sirva de puente hacia los demás. Hay quienes esperan años por una disculpa que nunca llega. Otros se aferran a la esperanza de una conversación. Pero mi querido hermano, hay algo que quiero que sepas. Nadie necesita esperar a que el otro cambie para empezar a sanar. La reconciliación empieza cuando dejamos de hacer justicia con la vara del orgullo y abrazamos la humildad de quien sabe que también necesita misericordia. En la intimidad de la oración, en las cartas nunca enviadas, en el silencio antes de dormir, puedes permitirte ese regalo, soltar el pasado, reconciliarte con tu familia o quizás contigo mismo. No hay pasos fijos, pero sí señales. Te vuelves más paciente con los demás, te resulta menos importante ganar todas las discusiones,
Aprendes a escuchar a los jóvenes sin apurar juicios. Sonríes ante los recuerdos tristes porque ya no duelen igual. He visto hombres transformar generaciones enteras simplemente porque, un día cualquiera, tomaron la decisión de sanar la imagen de su padre y asumirse libremente como hijos. Hijos imperfectos de padres imperfectos, ambos necesitados de amor y comprensión. En ese tránsito humilde y valiente, nacen miles de nuevas historias. Padres que aprenden a abrazar, hijos que se atreven a perdonar y líderes que inspiran a otros a sanar. Y así, entre historias repetidas y nuevas victorias, la promesa de Efesios se cumple. La vida se alarga, no necesariamente en días, sino en la calidad del amor que somos capaces de dar y recibir. Entonces, permítame seguir acompañándote en este recorrido, como lo haría una consejera mayor sentada a tu mesa, sin prisas y con toda la delicadeza que merece un corazón abierto. Mira, la vida nos regala con el paso de los años el privilegio de observar los patrones familiares desde una perspectiva más amplia. Ya no somos solo los niños que esperan amor o los jóvenes que reclaman justicia. Poco a poco nos volvemos testigos de las luchas de quienes nos criaron. Y aunque eso no justifica el dolor o la ausencia, sí nos hace más comprensivos, más humanos. A veces sanar la relación con la figura de nuestro padre no implica que él venga, te abrace y se disculpe, sino que tú descubras que puedes vivir en paz aunque el otro no cambie. El corazón, cuando ha soltado el resentimiento, encuentra espacio para la gratitud. Gratitud por las cosas buenas, aunque hayan sido pocas, por los aprendizajes difíciles, aunque hayan dolido, por la posibilidad de escribir un final distinto. Te cuento de don Ernesto, un hombre que conocí en la comunidad. Estricto, trabajador incansable y, sin embargo, distante con sus hijos. Cuando enviudó, su hijo mayor comenzó a visitarlo más seguido, aunque al principio las conversaciones eran cortas, casi incómodas. Pasaron meses hasta que pudieron reír juntos recordando una travesura de infancia. No fue una charla de reconciliación planeada, fue natural, como una lluvia suave después de un tiempo seco. Un día, don Ernesto le dijo a su hijo: «No fui el mejor, pero siempre te quise». Ese día ambos lloraron, no por lo que se había perdido, sino por todo lo que aún podían construir. El milagro de la reconciliación, querido hermano, reside en comprender que somos parte de una trama mucho más grande que nosotros mismos. Somos herederos de heridas, sí, pero también de esperanzas. Y cuando el corazón se atreve a perdonar, se convierte en fuente de nuevas posibilidades. Por eso, cuando sientas que tu historia con tu padre no está cerrada, ora con honestidad. No ocultes tus emociones a Dios. Exprésale tu rabia, tu tristeza, tu confusión, tu deseo de sanar. Es en esa sinceridad donde comienza la verdadera curación. He visto hombres de bigote canoso y manos curtidas llorar por su padre muchos años después de su partida, no por debilidad, sino porque el amor y la herida siempre van de la mano. Y después de la oración, comienza un ejercicio hermoso. Reconoce los pequeños avances. ¿Pudiste recordar un momento bonito con tu padre sin sentir rabia? ¿Fuiste capaz de hablar de él ante tus hijos sin reproches ni sarcasmo? ¿Has descubierto en ti gestos, frases o miradas que él solía tener? Todo eso es señal de que la historia se está sanando. Ahora, mira a tu alrededor. Quizás tienes hijos, sobrinos, ahijados, alumnos, vecinos jóvenes. Tú puedes ser un eslabón nuevo en la cadena, alguien que interrumpe el ciclo y ofrece ternura, escucha, afirmación. No es necesario grandes discursos. A veces basta con el ejemplo silencioso de quien aprendió a amar desde la herida. Y si eres padre, recuerda que nadie espera de ti perfección, sino verdad. Es preferible un papá honesto que reconoce sus fallas que uno distante intentando aparentar fortaleza. Tus hijos no necesitan héroes, te necesitan a ti, real,
presente, dispuesto a pedir perdón cuando sea necesario. ¿Cuántas historias se habrían sanado antes si los padres hubieran dicho tan solo una vez: me equivoqué, lo siento? Pero no siempre el otro está para escuchar o para arreglar las cosas. Por eso, cuidar y sanar tu propia imagen de hijo es fundamental. Eres digno de amor, aunque tu padre no te lo haya dicho. Mereces reconciliarte con tu historia, aunque no todos te entiendan. Al perdonar, te haces el mayor regalo: la libertad de vivir sin rencor, la posibilidad de construir hacia adelante, el privilegio de dar afecto auténtico. Con el tiempo descubrirás que la promesa de Efesios se cumple en formas misteriosas. La vida se vuelve más liviana, los días más largos, tus relaciones más serenas. Serás testimonio viviente de que un corazón reconciliado multiplica el amor a su alrededor. Recuerda esto siempre: aunque la herida venga de tu padre, la sanación puede suceder entre tú y Dios. Haz las paces con tu pasado. Atrévete a vivir como un hijo amado. Y si puedes, regala con humildad ese abrazo o esa palabra que tú mismo hubieras querido recibir. Y aquí en confianza te lo digo: cada paso que das hacia tu propia reconciliación es una herencia de bendición para quienes vendrán después. Que nadie te diga que es tarde, o difícil, o imposible. Cuando pones tu historia en las manos de Dios, los milagros ocurren hasta en los corazones más heridos. A lo largo de mi vida, he visto hombres de todas las edades tropezar una y otra vez con los mismos errores que la herida paterna les dejó. El primero es el silencio. Muchos callan, convencidos de que hablar del pasado es debilidad. Guardan lo que duele, creyendo que no tiene sentido llorar sobre lo que pasó. Ese silencio, sin embargo, no cura. A veces lo que callamos se transforma en distancia, en dureza ante los propios hijos, en incapacidad de pedir ayuda cuando el corazón lo necesita. Un segundo error común es repetir patrones, casi sin notarlo. Vuelven rígidos, exigentes o demasiado ausentes, porque no aprendieron a relacionarse desde el afecto sano. Y aquí está el detalle: lo no sanado se recicla. Muchos hombres terminan actuando igual que sus padres, aunque juraron jamás hacerlo, porque no pudieron mirar la raíz y tratarla con compasión. Detrás de una reacción dura o de una indiferencia prolongada, casi siempre hay una historia no resuelta. El tercer error, y uno de los más dolorosos, es buscar la sanación en el perfeccionismo. Creen que si son padres perfectos, trabajadores incansables y siempre bien vistos, lograrán borrar la herida. Pero lo perfecto no existe. A veces es necesario permitirnos fallar, pedir perdón, ser vulnerables, para que otros puedan aprender de nuestro ejemplo. El perfeccionismo es una trampa que nos mantiene distantes, poco humanos y siempre insatisfechos. Ahora, sobre las soluciones, permítame compartirte lo que he visto obrar milagros, con la sencillez que solo los años enseñan. La primera solución es nombrar la herida en oración. Tú solo, tal vez en una noche tranquila, puedes decirle a Dios lo que te pesa, ponerle nombre: abandono, exigencia, indiferencia, distancia. Nombrando la herida, comienza a perder su poder. No hay oración pequeña ni palabra inútil ante Dios. Él escucha lo que otros no supieron entender.
Una segunda solución es escribir. Muchos hombres han encontrado alivio y claridad cuando se atreven a plasmar en papel lo que llevan por dentro. No para hacer público lo privado, sino para poner orden en el alma. Escribirle una carta al Padre, aunque nunca se la entregues, te permite decir lo que quedó pendiente, soltar lo que te lastima y abrir espacio para la paz. La tercera clave está en la comunidad. Nadie sana solo. Busca una persona de confianza, alguien que pueda escuchar sin juzgar. Hablar con otro puede darte perspectiva, hacer menos pesada la carga. No necesitas verbalizarlo todo de golpe. Empieza por compartir un recuerdo, una sensación, una pregunta. Poco a poco, la palabra abre caminos donde antes solo había soledad. Y si eres padre, recuerda, empieza por ser honesto con tus hijos. Diles, si es necesario, que no siempre tienes las respuestas, que también te duele, que estás aprendiendo a amar. Los hijos no esperan héroes, sino presencia. Un padre presente, aunque imperfecto, sana 1000 veces más que el que se esfuerza por ser invulnerable. Por último, haz rituales de reconciliación. No tienen que ser religiosos ni complicados. Puedes encender una vela, mirar una foto, rezar en voz alta, plantar un árbol en memoria. Eso ayuda a poner un fin simbólico a la etapa de sufrimiento y abrir una nueva fase de esperanza. Cualquier error, por grande que sea, puede convertirse en aprendizaje si lo miramos con humildad. Y toda solución, cuando nace desde el corazón y la fe, es semilla de futuro para quien se atreve a aplicarla. Así sigo conversando contigo, en confianza, seguro de que todo corazón sanado empieza, primero, reconociendo el error y luego, abrazando la solución con sencillez y coraje. Ahora, si llegaste hasta aquí conmigo, quiero que sepas que no has estado solo ni un segundo en este caminar de palabras, recuerdos y silencios. Tal vez te sientes identificado en múltiples momentos. Quizá, mientras escuchabas o leías, veías desfilar fotografías viejas, gestos, frases, hasta fragmentos de conversaciones que nunca tuviste. Así somos los generación humanos, tras generación, hechos, cómo los no solo de rencores carne y guardados hueso, enferman sino de no recuerdos, solo al corazón, algunos sino alegres, al cuerpo, otros a la dolientes, familia, y a de las relaciones esperanzas laborales, por a la pequeñas comunidad que en la que sean, crecemos. son el motor Pero también he silencioso que visto nos cómo impulsa un cada solo hombre mañana. o mujer, al tomar la Siempre decisión digo que hay valiente una de forma sanar la muy sencilla relación de con su saber que padre, el corazón aun si su empezó a padre sanar. ya no está, La paz se transforma comienza a anidar internamente poco a poco donde y eso antes impacta solo para había bien a sus zozobra. hijos, No nietos porque y a olvidemos lo tantos vivido, más. sino porque lo Nadie sabe miramos a desde cuánta otro gente lugar, puede salvar una con el historia sanada a agradecimiento tiempo. honesto de quien supo Tú puedes sobrevivir ser ese y punto de aprendió a inflexión. confiar de nuevo. Por eso te insisto, mi Toda querido hermano, reconciliación, mi amigo, sobre todo mi la que hijo, hacemos con la imagen no de dejes nuestro pasar Padre este y con instante. nuestro No propio rol de pospongas el hijos, cuidado de tu no es cosa corazón. de un solo día. Reconcíliate Hay quienes contigo, pasan con tu décadas en ese padre, intento. con tu Y historia, te confieso y que yo atrévete a misma ser he llorado con protagonista del personas futuro que mayores tus de hijos y cabellos tus grises nietos que agradecerán. apenas comienzan Ya lo ahora a decía aquel soltar el sabio peso de refrán, generaciones. un árbol que ¡Qué hace las milagro! paces con su Qué raíz regalo inmenso alcanza cuando ramas alguien más se permite altas empezar y de da nuevo, fruto más aunque dulce. pasen los años. Haz las paces con tu Mira, raíz, si alguna aunque sea en enseñanza quiero silencio dejarte y es aunque a esta. nadie más le Tu parezca historia no necesario. está encerrada en piedra, Al final del ni día, condenada a eres tú repetirse. quien vivirá más ligero, Puedes, más hoy libre, mismo, más capaz de plantar la honrar y de semilla de amar algo sin miedo. distinto. La No vida por es magia, más larga y no por serena fuerza, cuando se vive sin sino porque ataduras. tienes el coraje de La mirar el promesa sigue pasado con vigente. los ojos limpios de Honra a quien tu no padre niega y la a tu herida, madre, pero ya para no que la tus deja días gobernar. sean largos y te vaya Eso bien. es lo que Dios más No es bendice en solo nosotros, una orden, la humildad es un sincera regalo. y la Y ese valentía regalo discreta está de a tu quienes alcance, desean vivir hoy libres de mismo. rencores. Si esta El camino charla que hemos resonó recorrido contigo, en esta si conversación encontraste larga y consuelo, sincera, ánimo no es o teoría, un motivo para es empezar vida. a sanar,
es Te abrazo animo en la de todo distancia. corazón a compartir Es tu consejo de experiencia en los quien ha visto comentarios. repetirse el mismo Cuéntanos dolor qué en sientes, generaciones qué y vives, también has sido si alguna testigo de frase te milagros ayudó, pequeños. si te identificas. Padres que aprenden a Lo decir que te digas no quiero. solo será escuchado, Hijos que logran mirar a también su puede padre ser la sin voz miedo. que otro necesita Familias para enteras que comenzar un su domingo propio cualquiera camino de se sanación. reúnen a Tu comer y testimonio sienten que el puede aire ser pesa semilla de menos. milagro en la vida A de veces alguien la más. reconciliación tarda Y en si te llegar gustó porque este tema, creemos que si debemos sentiste esperar que algún aportó gran a tu gesto, vida, no una dudes en disculpa, decírnoslo abajo. una Tus conversación que lo palabras nos sane ayudan a todo de una seguir vez. sosteniendo esta Pero comunidad de ¿sabes fe qué? y esperanza, Muchas donde veces la juntos sanidad es aprendemos, silenciosa, crecemos cotidiana. y nos apoyamos en los Surgen momentos los detalles difíciles. más simples. Déjame Un terminar, mensaje no con una espontáneo, despedida, sino una con una oración por el que bendición. te hirió, Que la paz el de acto Dios, humilde de no esa que responder con supera enojo todo la próxima entendimiento, vez que algo guarde duela. tu corazón en Cada este proceso pequeño de paso cuenta, reconciliación. y si lo Que la sumas, ternura verás sane que has tus caminado recuerdos, más de lo que que la imaginas. humildad te ayude a pedir Hoy y dar quiero perdón, animarte a que pases que la de la esperanza te reflexión a la anime a acción. sembrar un Si legado escuchaste nuevo. con atención, Sigue adelante. seguramente ya Tu historia recordaste importa. episodios de tu vida Tu que aún no sanación cerraron. es real y No posible. los rechaces. Y aquí entre Míralos con hermanos y ternura, amigos, así como celebramos Dios te mira cada a paso ti que cada das día. hacia el amor verdadero. Pregúntate con honestidad. Espero tus ¿Qué comentarios y tus etapa de mi vida reflexiones. necesita Nos ese vemos en perdón la que próxima nunca charla llegó? confiando en que el ¿Con quién amor, debo tarde o reconciliarme, temprano, aunque sea solo sana en mi y interior? transforma todo. ¿Cuál es el legado que sí quiero